César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxito 107.1. Eugenio Martínez, conocedor como pocos del tema electoral venezolano, ha publicado este hilo en la red X. El anuncio del CNE posponiendo las elecciones un mes hasta el 25 de mayo coincidió con el pronunciamiento de la plataforma unitaria. Exigencia el inicio de una negociación en base a 4 puntos básicos. ¿Cuáles son? Inicio de manera inmediata de una negociación formal y transparente basada en el reconocimiento de la verdad del 28 de julio. 2. La liberación inmediata de todos los presos políticos, asilados en embajadas y exiliados, con plenas garantías para su regreso al país, así como el cese de la represión y la persecución de todos aquellos venezolanos que exigimos el respeto a los resultados electorales. Y 3. La libre disposición y el uso de nuestro símbolo electoral, la tarjeta de la unidad democrática, léase la de la manito, conforme a nuestras normas y reglamentos. 4. También deben garantizarse las condiciones electorales por las que hemos venido luchando, incluyendo, entre muchas otras, la existencia de un árbitro electoral confiable que respete los resultados, así como la presencia de una observación internacional. Esto fue hace unas 10 horas aproximadamente. Vamos a Washington, allí está Eugenio Martínez. Eugenio, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, César, un gusto. Actualízanos el hilo que le acabo de leer a nuestros amigos televidentes y oyentes, por favor. Una decisión esperada de parte del Consejo Nacional Electoral se decidió posponer durante un mes las elecciones que habían sido anunciadas o convocadas para el mes de abril hasta el 25 de mayo. En todo caso, hay que decir que un mes es insuficiente para que se cumplan la mayoría de los puntos que está planteando la plataforma unitaria. Hay que recordar que el número de presos políticos post 28 de julio es un número particularmente alto, así que se ve muy difícil que en un proceso no de negociación, sino de diálogo que recién comienza, se pueda dar libertad lamentablemente a todas las personas que han sido injustamente detenidas después del 28 de julio. Adicionalmente, pues el punto más complejo del comunicado de la plataforma unitaria es el que se reconozca el resultado del 28 de julio. Claro. Vamos a recordar que 7 meses después de la elección, la página oficial del Consejo Nacional Electoral sigue desaparecida en acción, por darle un calificativo. Y adicionalmente hay que resaltar que en el cronograma inicial de las elecciones que se habían presentado, que se habían anunciado para el mes de abril, cualquier mención a la página web del Consejo Nacional Electoral para la difusión de los resultados de esas elecciones había desaparecido. En fin, el comunicado de la plataforma unitaria, coincidiendo con el anuncio del Consejo Nacional Electoral, lo que puede dar cuenta es que hay un nuevo proceso de conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano, pero difícilmente podemos decir que en el mes de gracia que se ha dado, pues se pueda resolver buena parte de los puntos que reclama la plataforma unitaria. Un mes no es suficiente, acabas de decir, pero igual han abierto un paréntesis, ¿verdad? De un mes, una pequeña pausa. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué información estás manejando? Bueno, primero hay que recordar que desde el punto de vista técnico, las elecciones parlamentarias y de gobernadores y de asambleas legislativas son muy complejas. El Consejo Nacional Electoral prácticamente no había hecho nada desde el punto de vista técnico para lograr tener esas elecciones, para lograr que se realizaran esas elecciones en el mes de abril. Entonces, eso es una primera razón, una razón operativa. Pero también tienes una razón política. El gobierno de Nicolás Maduro necesita que los partidos que participen en esas elecciones tengan algún tipo participen en las elecciones para poder darles algún tipo de espacio político. La semana pasada veíamos al partido Arepa, por ejemplo, veíamos que el partido Arepa de Daniel Ceballos estaba buscando candidatos a través de las redes sociales,
para que la Ujú. gente se autopostulara a través de un Ajá. concurso de redes sociales. Eso da cuenta del bajo nivel organizativo de la mayoría de los partidos que aspiran o que han dicho que van a participar primero en las elecciones de abril, después en las elecciones de mayo. Hay que recordar que son 550 candidatos cargos que tienen que escogerse en el mes de mayo, dificulto que la amplia mayoría de los partidos que han dicho que van a participar, con la excepción del Partido Socialista Unido de Venezuela, tengan candidatos para 550 cargos. En todo caso, el Mm, problema no es solamente de candidatos que se postulen a los cargos, sino de electores que vayan a votar en ese proceso. Al día de hoy, los estudios más recientes de opinión pública sugieren que apenas el 34% de los venezolanos están ya. muy dispuestos a participar. Y esa baja participación electoral, unido a la ausencia de candidatos, pues no funciona dentro de la estrategia que tiene la coalición gobernante con las elecciones que se convocaron para abril, ahora para mayo. Eugenio, has dicho el mes no es suficiente para todo lo que hay que hacer. Ahora bien, has dicho, ese mes en todo caso evidencia que hay conversaciones. Más quiénes están conversando y en qué condiciones. González Urrutia está Bueno, exiliado. María Corina está en la clandestinidad. Magalí Meda y los suyos están en la angustia de la embajada argentina ya en pésimas condiciones. Enrique Márquez está preso. ¿De quiénes hablamos? ¿O de qué bueno, sectores hablamos? inicialmente hablamos de todos los partidos que hacen vida en este momento en la Asamblea Nacional, que son partidos, bien sea que han crecido a la sombra del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Cambiemos, de Timoteo Zambrano, o partidos que han sido cooptados por el Tribunal Supremo de Justicia, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, en fin. Pero adicionalmente hay que recordar que dos de los tres partidos que postularon a Edmundo González el 28 de julio, que son Un Nuevo Tiempo y el Movimiento por Venezuela, habían dado o habían anunciado que estaban dispuestos a Sí. participar. Debemos suponer que estos dos partidos le han exigido de alguna u otra manera al Consejo Nacional Electoral que las condiciones al Ujú, menos sean similares a las del 28 de julio. Y hay que recordar que las condiciones del 28 de julio ya eran malas, ujú. pero por la forma en que se ha organizado el proceso de parlamentarias y regionales, las condiciones son aún peores. Creo que es importante que se resalte el tema de la Mesa de la Unidad Democrática en el comunicado de la plataforma unitaria, porque en el supuesto que la plataforma decidiera participar, es inviable suponer que se puede utilizar la tarjeta de la MUT, de la Mesa de la Unidad Democrática, porque Ujú, primero, el presidente de la MUT es Edmundo González. Y ujú. segundo, el secretario general de la MUT, que es José Luis Cartaya, renunció en el mes de enero ante el Consejo Nacional Electoral. Así que operativamente la MUT como partido político en este momento no es viable pensar que pudiese participar en unas elecciones. Pareciera un edificio levantado sobre palillos, Eugenio. Es una situación muy compleja. En todo caso, creo que es importante resaltar que después del 28 de julio es evidente que a la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro no le interesa la legitimidad electoral, le interesa tener Sí, legitimidad y ante punto. algunos grupos políticos y sociales y económicos muy específicos dentro de Venezuela. Las elecciones le sirven para ganar esa legitimidad dentro de esos grupos o la Ujú. legitimidad de esos grupos en particular, pero poco más. Creo que el debate que hay en este momento sobre las elecciones parlamentarias y regionales, hay que actualizar los argumentos porque bien sea los que quieren participar, como bien sea los que han dicho que no lo van a hacer, están Ujú. utilizando los mismos argumentos de hace 4, 5 o 10 años, cuando la naturaleza de la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro ha cambiado Ya. sustancialmente. Lo que sí creo que debería ser un acuerdo general de la clase política venezolana es la participación en el referendo, en el eventual referendo de la reforma constitucional. Va a ser mucho más sencillo movilizar a los ciudadanos en contra de una reforma que Ujú. para que voten por 550 desconocidos. Hablaremos de eso más adelante. Eugenio, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo, César. Eugenio Martínez desde Washington. Ya regresamos.